Buenos días a todos los asistentes. Un especial saludo a las autoridades que nos acompañan. Gracias por estar hoy aquí, señor general director de la Academia, señores concejales, tantos amigos que están hoy en este acto. Como saben, la Fundación Balsaín, cuyo objetivo es la promoción de los valores democráticos, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar en esa dirección, y Europe Direct del Ayuntamiento de Segovia promocionan este pequeño pero importante ciclo de conferencias que empezó con la don Bernardino León en la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano, ayer con la don José María Ballester, magnífica, y hoy traemos a esta sala y a esta ciudad a los tres expresidentes del Parlamento Europeo al que les une un nexo común, y es ser los tres españoles. Por ahora que yo sepa, ninguno ha dejado de serlo, aunque, como decía muy bien hace un momento Enrique Barón, correspondiendo los tres a diferentes formaciones políticas. ¿Por qué lo digo? Porque no estamos en un acto de política partidista, estamos en un acto de reflexión en un proceso electoral que se nos viene encima para Europa y donde tenemos que estar lo más informados posibles sobre ese reto que tenemos delante, que son las europeas del mes de mayo. Los tres presidentes, preocupados e inquietos por lo que supone efectivamente la composición de ese futuro nuevo Parlamento Europeo, que elegirá ni más ni menos que al futuro presidente de la Comisión y, por lo tanto, una influencia decisiva en el futuro Gobierno de Europa, han elaborado un manifiesto, del que hablarán ahora, para recordarnos que el ejercicio electoral en cuanto a Europa no va a ser solamente algo puramente retórico, sino que va muy en serio, porque esta vez tenemos sobre la mesa retos muy importantes que nos afectan a todos, cada uno en nuestra esfera, pero nos afecta a todos y, sobre todo, en el orden económico, político, etcétera, de la construcción europea. Yo no voy a añadir nada más, porque los protagonistas son ellos. Al final de su intervención tendremos un pequeño debate, coloquio, como hacemos siempre, donde, señores presidentes, serán ustedes bombardeados convenientemente con las preguntas que tenga a bien el pueblo soberano de formularles. Y sin más, les dejo con la palabra y les agradezco mil veces. No, desde ahí mismo. Desde ahí mismo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, conciudadanas y conciudadanos segovianos, españoles y europeos, porque somos ciudadanos europeos desde que conseguimos entre el Parlamento Europeo y el entonces presidente del Gobierno de España en el Tratado de Maastricht, a mí me tocó plantearlo, somos todos ciudadanos europeos. Se habla mucho de la moneda, se ha hablado menos de la ciudadanía, pero es muy importante que hayamos sido capaces en Europa de juntar la bolsa y la vida, que en definitiva es la ciudadanía y la moneda. Y estamos en un momento, normalmente cuando se habla de las elecciones se dice siempre que son muy importantes. Bueno, en este caso son relevantes por una razón que forma parte de nuestra vida como militantes europeístas y habiendo tenido la responsabilidad de ser presidentes del Parlamento Europeo, porque hemos ido con paciencia en esta construcción europea, que es un proceso de construcción abierta, es una creación continua. Hemos ido poniendo elementos de lo que es esta catedral. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos la ciudadanía en la negociación del Tratado de Maastricht, también ligamos el que hubiera un presidente de la Comisión que fuera elegido por los ciudadanos
de una manera directa y no solamente por los gobiernos en el Consejo. Ese fue un primer paso. Luego le tocó a José María Gil Robles, unos años después, le tocó en el Tratado de Ámsterdam dar otro paso adelante en la formación y luego también como militante, y él lo explicará, cómo consiguió que en el Tratado de Lisboa o antes en la Constitución también se diera un paso más, y Josep Borrell le tocó como presidente el avanzar. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. Y la hora de la verdad, concretamente, es que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya el presidente de la Comisión, que es el Ejecutivo comunitario, el Ejecutivo europeo, ya tiene que ser propuesto por el Consejo Europeo, es decir, por nuestros jefes de Estado y de Gobierno, al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas. Y esa es la razón también que ha llevado a que los partidos políticos europeos que introdujimos en el Tratado de Maastricht y que se han ido configurando poco a poco, se han tomado esto en serio y en este momento ya varias fuerzas políticas europeas, no digo familias políticas porque es un tema que en castellano plantea problemas de comprensión a los europeos, cuando decimos que la familia política se caracteriza por los suegros. Entonces, causa una gran sorpresa eso, ¿no? Pero bueno, los socialistas, los liberales, los verdes y la izquierda europea ya han designado candidatos. Ahora falta el Partido Popular Europeo y también José María explicará cómo están las cosas porque están a una semana vista. Bien, entonces hay la posibilidad ahora de proceder a que haya un debate europeo sobre cómo queremos que sea nuestro futuro y planteárselo a los 300 millones de los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea que somos actualmente y que hemos decidido compartir nuestro destino en un mundo globalizado. 500 millones de ciudadanos, 28 estados, bueno, eso es algo que cuenta también de cara al futuro y ahí hemos decidido pues, el que nosotros, concretamente España, pero también los demás, tenemos que unir fuerzas para ser alguien en el mundo actual y sobre todo para defender nuestros valores. Por primera vez lo hacemos en paz, y lo digo un siglo después del comienzo de la Gran Guerra en Europa, que fue un auténtico suicidio colectivo, y por lo que nos han dado el Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, hay esta posibilidad de que directamente podamos decir quién quiere ser el presidente o la presidenta de la Comisión. Y será un proceso complejo, porque vamos a elegir, bueno, pues entre todos los europeos, pero además no va a ser tan, bueno, normalmente si hay un resultado de mayoría absoluta es más fácil, pero aquí el Consejo Europeo tendrá que proponer por una mayoría cualificada de países y de población, y luego el Parlamento Europeo tendrá que aprobar y puede rechazar. Es decir, que esto está animando de tal manera la cosa que las elecciones serán el 25 de mayo y ya el presidente actual, el presidente saliente del Consejo Europeo, ha convocado una cena de los jefes de gobierno el día 27, el martes siguiente, para hablar del tema, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Y ya el Parlamento Europeo también ha convocado un almuerzo antes de la cena para poder animar el tema. Es decir, que bueno, ¿no? Se ve que lo que hacemos va a tener consecuencias. Y luego yo solamente voy a decir lo que creo que es importante, sobre todo en un momento en que hay mucha gente que habla mucho del populismo. Bueno, el populismo es un elemento que existe en la vida política. El problema es cuando el populismo gana, pero el problema no es tanto el populismo como el afirmar lo que queremos hacer los que estamos a favor de esto. Y ahí me voy a permitir citar a un tuit de un hispano-romano en una ciudad como esta, que se llamaba Séneca, que decía que no hay que ignorar el pasado, no hay que descuidar el presente y no hay que temer el futuro. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, es decir, Europa
se ha ido afirmando desde que nosotros entramos, cuando tuvimos la posibilidad, desde el año 86 hasta ahora, hemos pasado de 12 a 28 estados, hemos creado una moneda única, hemos afirmado la ciudadanía, somos la primera potencia económica y comercial del mundo. Yo creo que estamos viviendo una crisis que es grave, pero no tenemos que estar quejándonos todo el día, sino que tenemos que ver cómo podemos responder a eso. Y hay tres cuestiones fundamentales. Una, que es el que necesitamos una recuperación económica y salir de la crisis. No solamente se sale de la crisis a través de aplicar tijeretazos y recortes, sino que tenemos la posibilidad, y hemos conseguido que el euro salga firmado de la crisis, tenemos también que hacer frente a algunos desafíos importantes en el terreno económico. Yo creo que el principal es el ofrecer un futuro a la juventud. Tenemos no solamente un problema importante de paro, sino que tenemos una situación en la que hay una cifra escandalosa de jóvenes que son los mejor formados de nuestra historia y que no les ofrecemos muchas posibilidades. Y esos son los que tienen que garantizar el futuro. También tenemos que afirmar los valores de cohesión e igualdad, que son los más dañados en la crisis, y sobre todo hacerlo de tal manera que seamos capaces de recuperar y de reincentivar el crecimiento económico. Yo creo que ese es un primer capítulo en el que sabemos que las respuestas tienen que venir, hombre, en España, pero también tienen que hacerse ligadas a Europa. El segundo es que este es un paso importante en la construcción democrática de la Unión Europea. Y ahí, aparte de la lucha contra la discriminación y también por la afirmación de la igualdad de la mujer que hemos proclamado y que todavía tiene camino que recorrer, todavía pues hay una diferencia salarial de un 20% entre mujeres y hombres, cosa que no tiene ninguna justificación, y también hay situaciones absolutamente inaceptables de discriminación. Bueno, ese es otro elemento importante. Y el tercero es el que nosotros no estamos solos en el mundo, somos el 7% de la población mundial, somos el 23% de la producción y del comercio y el 50% del gasto social. Entonces, en el mundo actual, bueno, hay algunos que dicen que lo que tenemos que hacer es desmantelar el estado del bienestar. Cuando uno ve lo que pasa en Brasil, o pasa en Chile, o pasa en China, o en la India, pues lo que quieren es vivir con los mismos bienes públicos que nosotros y fundamentalmente con dos, que son la educación, la sanidad y también una situación o una sociedad más igual para todos. Y por lo tanto, nuestra defensa del modelo social europeo es también una llamada de atención y es un elemento de vanguardia de cara al futuro en un planeta en el que también tenemos que hacer frente a desafíos comunes muy importantes. El primero de ellos es conseguir que este planeta sobreviva a la acción destructora del hombre, y es el hacer frente a un desafío tan importante como el cambio climático. Yo creo que por todo esto, sin alargarme mucho, porque los diputados europeos o los que hemos vivido esa experiencia sabemos que hay que, antes se decía enviar telegramas, pero vamos, hay que ser muy conciso. Yo creo que estas son todas razones que abogan a favor de que participemos con decisión en las elecciones al Parlamento Europeo y podamos continuar en esta construcción noble que ha cambiado la historia de nuestro continente y del mundo. Gracias. Todos los que han venido a escucharnos, que ya es bastante a estas horas de la mañana, venir a soportar que les demos 3 rollos seguidos hablando de lo mismo. Segundo, a la Fundación Balsaín y el Ayuntamiento de Segovia, que nos han invitado y nos han dado la oportunidad de expresarnos ahora. Y por tanto, y tercero, felicitarles por esta iniciativa, porque que haya unas elecciones europeas, como cualquier elección, lleva o debería llevar siempre a que se fuese a ellas con el mayor conocimiento posible. No hay mayor enemigo de la democracia que la pasividad en las elecciones, y la pasividad
suele venir generalmente de dos factores: o que no se sabe lo que en ella se ventila, o que se cree que lo que se ventila no va a tener influencia quien emite el voto. Y, por desgracia, en las elecciones europeas se da esa doble condición en sentido superlativo. Por tanto, todo lo que hagamos para ilustrar a nuestros conciudadanos y para hacerles ver que su voto siempre tiene influencia, pero esta vez especialmente, me parece muy importante. La campaña europea, oficialmente, como todas las campañas, es corta. De hecho, ya se viene hablando de las elecciones europeas desde hace un año, por lo menos. Y si se sigue atentamente la realidad europea, hay muchos movimientos desde hace un año apuntando a esas elecciones. Y eso ha motivado la preparación de este manifiesto. Ya va a hacer un año en las ceremonias que se hacen en Madrid todos los años de izado de la bandera europea. Algunos eurodiputados amigos me dijeron: ¿por qué los expresidentes no hacéis algo, los expresidentes del Parlamento Europeo? Porque se da una circunstancia: España es de los pocos países europeos, el único con Alemania, que hemos tenido 3 presidentes del Parlamento Europeo. Los demás han tenido 2, han tenido 1, pero no 3 presidentes del Parlamento Europeo. Bueno, y la verdad es que a mí me pareció que esa podía ser una buena iniciativa para mover a nuestra nación. Y a lo largo del verano, con las aportaciones de unos y de otros, preparé un borrador de texto que luego tuvieron la generosidad de recoger y de perfeccionar tanto Enrique como José. Y tengo que decir que en ese sentido nuestra pertenencia a partidos diversos no fue obstáculo para que reconociésemos que lo que cada uno habíamos aportado engarzaba en una común aportación de cara a las elecciones europeas, porque no nos metíamos en problemas de detalle, sino que nos metíamos en los temas fundamentales que se van a discutir en estas elecciones. Unas elecciones que en España llegan en un momento en que nuestro concepto de Europa ha cambiado. Nosotros entramos en la Unión Europea con enorme entusiasmo porque era para muchos de los que están aquí y desde luego los 3 que estamos en esta mesa, Europa era el reverso de la medalla de la democracia. Se luchaba por la democracia y se luchaba para Europa. Y no se luchaban por cosas distintas, sino que fundamentalmente era una batalla para conseguir unos mismos ideales políticos. España es el único país en el que la adhesión fue votada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. No ha habido otro de los 28 países en que no haya habido una oposición a integrarse en Europa. En España no la hubo y entramos con entusiasmo. Y durante mucho tiempo, si somos sinceros, Europa fue para nosotros la vaca lechera. Yo creo que alguna vez lo he dicho aquí en esta misma sala de San Quirce, que Europa la veíamos como la vaca lechera que había que ordeñar, olvidándonos que las vacas también hay que darles de comer, porque si no, no se les puede ordeñar. Y en estos 2 últimos años, y somos también sinceros, se nos ha convertido en la señorita Rottenmeier, que nos está diciendo cómo hay que portarse para portarse bien y qué hay que hacer de cortar por aquí, que estamos abusando, y qué hay que hacer de cortar por allá, que nos va a arruinar, etcétera, etcétera. Claro, mucho más antipática la señorita Rottenmeier que una buena vaca lechera, que al final nos da una leche muy apreciada. Y llegamos a las elecciones europeas en esta circunstancia. Y esta circunstancia pues, hace que haya un peligro evidente. En España no hay prácticamente euroescépticos organizados de forma militante, pero sí puede haber mucha gente que diga: yo no voy a ir a votar. Unos por esa razón y otros porque dicen que es una magnífica ocasión de darle un palo al gobierno. Y eso lo hacemos no yendo a votar partidos que sabemos que no van a conseguir nada importante y no van a influir en la gobernación europea, pero que nos sirven para manifestar nuestro descontento con el estado de la situación.
Bien, pues los que creemos que estas elecciones son importantes porque esta vez, como ha explicado Enrique, van a influir fuertemente en el futuro de la Unión, tenemos que intentar explicar el porqué. Él ya ha dado unas razones importantes. Yo creo que esas razones se van a traducir en unas elecciones diferentes de las anteriores. ¿Por qué? Primero, porque al ir muy directamente ligadas, como él ha explicado, a la presidencia de la Comisión, que por primera vez se va a elegir, como elegimos aquí el presidente del Gobierno, pues eso significa que ya no vamos a tener una campaña centrada sobre todo en los problemas españoles, una campaña más repitiendo el protagonismo de los problemas que nos afligen o que intentamos resolver. Eso lo tenemos que poner en clave europea, porque esos 5 candidatos y 4 candidatos y el quinto que va a nombrar el Partido Popular Europeo el 7 y 8 de Dublín, el mes próximo en Dublín, estamos a una semana, van a hacer debates radiofónicos a nivel europeo, cosa que hasta ahora no habíamos tenido en ninguna campaña electoral. El 14, todos están invitados a tener un primer debate en Atenas, el 14 del mes próximo. Y el 10 y 15 de mayo, debates en Bruselas, en radio y en televisión. Yo no sé si nos lo pasarán en las horas habituales donde se pasan los programas europeos, o un sábado por la mañana donde casi nadie ve la televisión, o a las 2 de la madrugada donde la ven los jubilados o algo parecido. Pero me temo que no, me temo que esta vez el propio interés de los partidos por tener un buen resultado va a llevar a que, si no se nos metan en el telediario unos flashes, por lo menos se nos metan en unas horas apreciables donde podamos verles la cara. Porque no es lo mismo ver la cara a un candidato que no vérsela. No es lo mismo una campaña europea, donde al final en los postes de las avenidas aparezca la cara del señor Rubalcaba o del señor Rajoy o del señor Cayo Lara, que si al lado de ese retrato pues resulta que aparece el retrato del señor Schulz o el retrato del señor X, no voy a poner ningún nombre para que no se diga que yo estoy favoreciendo a uno u otro por Partido Popular Europeo, o del señor Tsitsas, el señor que han elegido la Izquierda Unida por los verdes, o el señor Verhofstadt por los liberales. Veremos por lo menos 2 caras en esa propaganda, y eso es una novedad y nos ayuda a decir, hombre, pues este tiene cara de simpático, parece que se expresa bien en televisión y que es atractivo, o resulta que este tío es un sieso y yo no le voy a votar a un tío que me cae tan mal, prefiero no ir a votarle a eso. Eso ya es una novedad. Si os dais cuenta, además, esa novedad incide en el sistema de partidos. Incide en el sistema de partidos. Es decir, estamos en una época en que estamos poniendo los partidos políticos a caldo, y además muchas veces con razón. Pero esta vez, este nuevo sistema que se va a implantar en Europa significa que los partidos nacionales van a perder poder. Este sistema no es más que la consecuencia de que una gran parte del poder ha pasado a Bruselas. Durante estos 5 años en que aparentemente no hemos hecho nada, en el fondo lo que hemos hecho es pasar la política económica a Bruselas. Como no había manera de mantener una política monetaria sin una política económica, y no se consiguió ponerse de acuerdo ni en Maastricht ni en Ámsterdam para tener una política económica, a la primera crisis hemos tenido que organizarla sobre la marcha. Es decir, sobre la marcha ha habido no solo que sanear los bancos, sino que meterles una supervisión única y prohibirles el funcionamiento de ciertos productos tóxicos,
Sobre la marcha ha habido que establecer una cosa con nombre muy extraño que se llama el semestre europeo, que quiere decir que cada uno de los países miembros vamos a seguir mandando nuestro presupuesto, pero siempre que mandemos dentro de un marco que organiza la Unión Europea. Y si nos salimos de ese marco, nos van a cascar un multazo del 2% de nuestro Producto Interior Bruto, con lo cual difícil va a ser que nadie se salga de ese marco. Es decir, nos van a marcar las orientaciones económicas, porque si no son comunes es imposible seguir funcionando. Y así sucesivamente. Bien, pues lo que vamos a conseguir con nuestro voto, lo primero de todo va a ser si esas orientaciones económicas van a ir en el sentido de continuar con los recortes, pero ya empezar a fomentar el crecimiento en la economía europea con unas inversiones importantes en favor de la juventud o en favor de la investigación, etcétera. Y ahí habrá un debate, que al final será un debate sobre nuestros garbanzos, y más vale que nos enteremos que es un debate sobre nuestros garbanzos, no es una cosa sobre mayor o menor integración europea, etcétera. Es sobre la política económica que se va a seguir aquí y en todos los aquí de la Unión Europea. En segundo lugar, esa decisión va a influir sobre el futuro de nuestra acción pacificadora en el mundo. En este momento estamos viendo una crisis importante en Ucrania y no tenemos medios para intervenir más que la ayuda económica, no tenemos una fuerza que sea capaz de intervenir ni siquiera para oponerse a las Fuerzas Armadas rusas muy debilitadas, porque no la tenemos. La Unión Europea tendría que recurrir a la OTAN, es decir, en el fondo a los Estados Unidos, para poder tener algún tipo de intervención en ese sentido. Y yo no soy belicista, pero siempre creo que si estás preparado para tener una acción pacificadora, no habrá guerra. Y si no estás preparado, tendríamos otra vez riesgos de guerra. En ese sistema, pero eso necesita unas decisiones políticas que conllevan también unos gastos importantes. Al mismo tiempo, tendremos que decidir si vamos a tener más o menos investigación de la que dependerá nuestro futuro. No es lo mismo que tengamos una investigación fuerte, los últimos presupuestos ya han empezado en ese sentido, de seguir con ellos, que no seguir con ellos. No es lo mismo ir recortando las subvenciones agrícolas que no recortar las subvenciones agrícolas. Y eso para una provincia como Segovia es fundamental. Es fundamental porque estamos en zona de objetivo 1 y no se puede indefinidamente seguir disminuyendo. Bien, pues esas y otras muchas decisiones son decisiones que van a afectar a nuestra vida diaria. No digamos respecto de la movilidad. En este momento en Europa no se sabe, pero hay 300.000 puestos de trabajo libres y la gente en general no lo sabe. Pues hay que establecer unos sistemas donde sin desarraigar a la gente podamos movernos con mucha más facilidad, y eso significa destinar también fondos a la preparación, a la formación de los jóvenes europeos, porque si no se refuerza su formación no habrá manera de encontrar colocación para esos puestos, que cada vez habrá más puestos de requisitos de formación técnica y de preparación a fondo. Estamos trayendo en este momento, fomentando la inmigración desde la India, porque tienen una preparación técnica envidiable, y desde otros países del tercer mundo, y tenemos en países como España la mitad de nuestra población joven en paro. Pues si no hay manera, si no ponemos el acento en darle la formación necesaria, no aprovecharemos las necesidades técnicas de la Unión Europea. Bien, y no voy a seguir extendiéndome porque participo de la costumbre, digamos, que hemos estado en el Parlamento Europeo de hablar poco. Teóricamente debía ser sustancioso lo que hablásemos, pero eso ya es más complicado, lo de poco es más fácil de conseguir, pero por lo menos ya que no podemos garantizar la sustancia, garanticemos la duración.
Y con eso yo me voy a callar. Os voy a pedir solamente que cuando se acerque ese momento y cuando se vaya hablando, que se va a hablar cada vez más, podáis explicar a vuestros vecinos que no se trata de un día que se puede dejar así, sin importancia, sino que todos nos jugamos mucho en esa necesidad de orientar a la Unión hacia un desarrollo sostenible, hacia una continuación de una ayuda fuerte al tercer mundo y hacia el mantenimiento de nuestro actual estado de economía social de mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. No voy a repetir los agradecimientos a las instituciones y a las autoridades que han hecho antes ya mis compañeros expresidentes del Parlamento Europeo. Voy a referir, sin embargo, a un par de temas que ha sacado el presentador, nuestro amigo Álvaro Gil Robles, cuando nos ha amenazado con ser bombardeados, tratándose de una ciudad como Segovia, con una tradición artillera como la que tenéis, es una amenaza un poco preocupante. Y sobre todo teniendo aquí al director de la Academia de la Artillería, es preocupante que le amenacen con ser bombardeado. Espero de su indulgencia que no sea tan grave como pudiera ser. Y la segunda referencia que has hecho, que subliminal, has dicho, los tres son españoles, has dicho, y ninguno de ellos ha dejado de serlo todavía. Y yo que soy catalán me he sentido aludido, ¿no? He pensado, ¿y por qué íbamos a dejar de ser españoles, no? Si es una referencia subliminal al proceso secesionista en marcha en mi tierra, en Cataluña, quiero repetir aquí las palabras que pronuncié cuando tuve el gran honor que habían tenido antes mis compañeros de ser presidente del Parlamento Europeo. Y dije, yo soy catalán, soy español, soy europeo y no veo ninguna contradicción entre esas tres identidades que se superponen, que no son antagónicas, que se suman en la construcción de una identidad compleja que me enriquece en cada una de sus facetas. Y lo sigo pensando que los europeos tenemos la gran suerte de poder tener varias identidades que se suman sin ser antagónicas. Y uno de los grandes éxitos de la Unión Europea es haber conseguido superar los antagonismos que han marcado nuestra historia. El antagonismo franco-alemán, por ejemplo, que ha dejado el continente lleno de cadáveres y de cementerios. Haber superado este antagonismo ancestral que cada 40 o 50 años provocaba una guerra es un activo de un valor tan extraordinario que no lo deberíamos minusvalorar. Es posible que hayamos superado los antagonismos hereditarios, pero todavía no hayamos sido capaces de crear una identidad común. Bueno, todavía no hemos llegado a construir ese demos europeo que nos hace sentir a todos parte de una comunidad de destino. Pero ya es mucho con haber superado esos antagonismos que marcan cruelmente nuestra historia. Yo recuerdo que alguna vez les he dicho a los alumnos de alguna universidad o instituto, para entender lo que es ser europeo tenéis que visitar los cementerios militares que cubren las colinas de Europa y ver esos bosques de cruces que se extienden al infinito y comprender que el haber superado esta historia es algo extraordinario. Y sin embargo no podemos basar el futuro de Europa en la llamada a la paz entre los europeos, porque para los jóvenes europeos es como ese anuncio del café, ¿no? Dice, la paz, what else? ¿Qué más? O sea, no conciben otra cosa. No conciben que les puedan mandar otra vez a una trinchera a matar al compañero del Erasmus que conocieron el verano pasado. Está fuera de su campo visual y no forma parte de los temores a los que tendrían que enfrentarse. Y es cierto, bueno, relativamente cierto, porque no hay nada más fácil que volver a soplar sobre las cenizas del fuego que se creía apagado para volver a provocar un incendio. Y lo que pasó en la ex Yugoslavia lo demuestra fácilmente.
Es bastante fácil volver a provocar un conflicto, porque a una hora de avión de Roma tuvimos no hace muchos años las mismas escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y desgraciadamente los europeos no intervenimos ni lo bastante a tiempo, ni con la bastante fuerza para impedirlo. Y como han dicho mis compañeros, lo que está ocurriendo en Ucrania demuestra una vez más que vivimos en un mundo donde existen conflictos latentes que pueden provocar en cualquier momento catástrofes como las que la Unión nos ha permitido superar entre nosotros. Por tanto, la paz no está tan asegurada como creen nuestros jóvenes de hoy, que ni hacen el servicio militar, ni tienen ningún temor de que puedan verse envueltos en un conflicto y que les parece que gastar en defensa es algo superfluo e inútil. Y yo creo que no. Creo que los europeos tenemos que ser capaces de garantizar nuestra propia defensa en un mundo convulso y tenemos que entender cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Pero si la paz ya no justifica la unión, sí la justifica, pero no está presente en el razonamiento y en la preocupación colectiva, la paz es un hecho asumido, ¿qué más puede justificar la unión? Bueno, pues hacer frente juntos a los riesgos del mundo global. Creo que lo que hoy justifica la unión es la capacidad que tenemos más juntos de influir sobre un mundo globalizado en el que cada país es demasiado pequeño para poder sobrevivir. Así de claro, lo has dicho antes, somos el 7% de la población. Al día siguiente de la Segunda Guerra éramos el 25% de la población. Hemos pasado del 25 al 7. Tenemos una edad media que es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar al Cáucaso, e importamos el 70% de la energía que consumimos. En otras palabras, somos pocos, viejos y dependientes. Y eso no es precisamente una gran esperanza de futuro. De manera que si queremos superar esta dependencia y queremos rejuvenecernos y queremos pesar algo más, el camino no es dividirse. El camino no es ser todavía menos y todavía más viejos y todavía más dependientes. El camino es unirse y abrirse. Y eso plantea problemas enormes de cohesión social y entra en conflicto con las identidades nacionales. Y hoy asistimos en Europa a un repliegue hacia la identidad nacional, al yo como soy, esta apertura pone en peligro lo que fui. Hay una tendencia a volver a refugiarse detrás de las fronteras nacionales o a crear nuevas fronteras nacionales, como es el caso al que me refería antes. Y esa es una tendencia que hay que combatir con las armas básicas de la política, que son la pedagogía, la explicación de los hechos y circunstancias por las cuales la unión nos haría más fuertes y más capaces de sobrevivir en ese mundo. En España eso es bastante fácil, porque como ha dicho también antes mis compañeros, lo siento, pero me voy a repetir con muchas cosas que ellos ya han dicho, en España ser europeísta era bastante fácil. Y de hecho lo hemos sido de una manera quizá un poco naif. Todo lo que venía de Europa era bueno, porque Europa fue, para nuestra generación, para mi generación, Europa fue una luz que en la noche de la dictadura nos llevaba a la imagen de la libertad política, de la solidaridad social y del progreso económico. Y de hecho Europa es esa parte del mundo donde esas tres cosas, libertad, progreso y solidaridad, se han conjugado mejor que en ninguna otra parte. No hay otra comunidad humana que haya sido capaz de conjugar mejor esas tres cosas: ser libres, ser prósperos y ser solidarios. Y por eso, ya lo dijo Ortega, ¿no?, aquello de que España es el problema, Europa es la solución, éramos europeístas avant la lettre, como dicen los franceses. Y cuando yo como secretario de Estado de Hacienda implanté el IVA, me tocó implantar el IVA, lo que se nos ocurrió en la campaña de publicidad, que ya se habrá olvidado, pero fue una gran campaña de publicidad, fue decir el IVA es un impuesto europeo y mostrar cómo en todas partes se pagaba el IVA. Fijaros bien, como era europeo, debía ser bueno, y eso era un atributo que poníamos por delante para que la gente lo aceptara. Seguro, Quique y José María, que ningún ministro de Hacienda británico les vendería a los británicos un impuesto diciendo que es un impuesto europeo, porque eso seguro que sería considerado como algo más bien malo que bueno. Pero en España no, en España lo que venía de Europa era bueno porque queríamos ser europeístas, porque antes no nos lo dejaron ser.
Y como has dicho antes, la imagen de la vaca lechera, yo lo digo con otras palabras, Europa fue una hada buena, porque nos dio mucho dinero y sobre todo nos dio credibilidad internacional. Nos dio capitales abundantes, a tipos de interés muy bajos y sin riesgo de cambio. El paraíso para un inversor. Mucho dinero a tipos de interés bajos y sin tener el riesgo de que la moneda se fuera a devaluar. Probablemente no hemos utilizado bien esa enorme ventaja que nos dio Europa, y es culpa nuestra, no es culpa de Europa, pero Europa era algo positivo. Yo, siendo ministro de Obras Públicas, he inaugurado muchas obras con un cartel que ponía FEDER al lado, y un día un campesino andaluz me dijo, al que yo le invité a cortar la cinta, y se puso muy contento el buen hombre, me dijo, oiga, ese señor FEDER debe tener mucho dinero. Sí, tenía mucho dinero el señor FEDER, ¿no? Y ahora ya no es una hada buena, ahora es una madrastra. La señorita Rottenmeier es una madrastra que nos impone disciplinas, que viene y dice, pues tiene usted que bajar el sueldo, subir los impuestos. Naturalmente la visión de Europa no puede ser la misma, ¿no? Cuando se ve como alguien que nos aporta ventajas a alguien que nos impone disciplinas. Y podemos discutir mucho sobre lo bien fundado de estas disciplinas y cuáles serían las políticas alternativas que se hubiesen podido aplicar. Y yo os invito a ser críticos con Europa y a no tener ese europeísmo naif que teníamos en los años 80, cuando había que ser europeos, porque si no lo éramos, nos convertíamos en una prolongación del norte de África. Ahora creo que es el momento de ser críticos y razonar y discutir y analizar. No os invitamos a votar a nadie en particular, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie, simplemente a participar. Porque hay algo dramático que nos duele a los tres, seguro, y es que a medida que el Parlamento Europeo ha ido teniendo más poder, más capacidad de decisión, más influencia, el porcentaje de votos ha ido cayendo. Son dos curvas una para arriba y la otra para abajo. Parece como que los europeos no acabamos de entender la importancia que tiene el Parlamento, porque votábamos más para elegir a los eurodiputados cuando el Parlamento era poco más que un gran centro de debates que ahora que es un colegislador a parte entera con el Consejo y las decisiones que se toman allí son trascendentales para nuestra vida cotidiana. Bueno, esperemos que no ocurra lo mismo en las próximas y que la gente entienda que lo peor es no participar, porque no participando seguro que no se influye, seguro. Y la necesidad de que a favor de una cosa o de otra, del uno o del otro, porque habrá candidatos, como decíais, con nombre y apellidos y una figura, la necesidad de participar en una construcción, porque si la gente no participa, no tendrá legitimidad. Y Delors decía, se puede hacer Europa enfrente de la indiferencia, no se puede hacer Europa en contra de la opinión de los pueblos. Y hay hoy opiniones en los pueblos que están en contra, haríamos mal en menospreciarlas, en calificarlas de populistas y olvidarnos de ellos, porque hay razones que avalan un cierto euroescepticismo y en algunos casos una cierta eurofobia. Hay que enfrentarse a ellas, argumentar, explicar, razonar, teniendo bien presente que somos cada país demasiado pequeño para sobrevivir en el mundo global. Y la nueva misión de Europa es, con las fuerzas de la democracia, de la acción colectiva, hacer frente a un mundo en el que existen otras fuerzas, desde el capitalismo financiero desregulado hasta la emergencia de nuevas potencias con otros valores y con otras estructuras políticas distintas de las nuestras, frente a las cuales Europa puede aparecer como una gran Suiza, como una Suiza en grande, es decir, un país rico, encerrado en sus montañas, defensivo, incapaz de influir en los asuntos del mundo. Para influir en los asuntos del mundo, los europeos tienen que sentirse europeos y actuar como tales. Muchas gracias. Y yo creo que ahora se abre un espacio de coloquio, de cambio de impresiones. Los tenemos a los tres dispuestos a contestar. En primer lugar, en Europa
no pensamos constitucionalmente que valga la economía de mercado porque, según el artículo 3 del Tratado de Lisboa, afortunadamente somos una economía social de mercado, que no es lo mismo. Pero además, en relación con las políticas europeas, y yo he tenido un cierto conocimiento de Castilla y León porque en mi juventud un tanto lejana ya fui profesor de economía agraria en Valladolid y me acuerdo que escribí una tesis doctoral que se llamaba El final del campesinado. Bueno, Europa sí ha representado dentro de la gravedad del problema de la despoblación en todo el interior de la península y especialmente en Castilla y León. Bueno, Europa ha representado políticas activas. Es decir, que, por ejemplo, en todo lo que es, y todavía es el 40% del presupuesto europeo, antes era el 70%, pero no porque fuera mucho más, sino porque el presupuesto era más pequeño, pero todo lo que son las políticas del FEOGA, pero particularmente no las de orientación de producciones, sino las estructurales, que van desde la agricultura de montaña hasta políticas activas en relación con agricultores jóvenes, como las políticas también de dotación y de equipamientos, sobre todo en zonas con municipios pequeños, porque es que la población aquí está muy dispersa y tal. O sea, yo sí creo que se han hecho políticas activas que además en la última negociación que se acaba de hacer de la PAC, pues se han renovado, pero no solamente se trata de la política agrícola común, también está el desarrollo industrial de producciones agropecuarias y luego el apoyo a la modernización. Entonces, desde este punto de vista, esa política que se ha denominado de vaca lechera o de hada madrina, del plan Marshall que tuvimos, yo creo que ha ayudado, lo cual no oculta un hecho, y es que es cierto que Castilla-León es quizá una comunidad autónoma de las que más ha sufrido el problema de la despoblación, y luego con otra característica, y es que el desarrollo que hemos proporcionado hace que las políticas estructurales tipo Objetivo 1 ya no son aplicables, es decir, que hay que buscar nuevos elementos. Pero desde el punto de vista de apoyo a políticas activas, yo diría que no es solamente una bandera de partido en Europa, es algo que forma parte de todavía del mayor rubro de la primera partida del presupuesto europeo. La economía social de mercado acepta el mercado en cuanto al instrumento más eficiente para la producción. No lo considera igual de eficiente para la distribución. La distribución, según el mercado, solamente es injusta y hay que corregirla. Y hay dos maneras de corregirla. Una, que es que el Estado corrija la distribución, recaudando mediante impuestos y después mediante políticas de inversión del Estado que sean más justas, que distribuyan mejor la renta entre todos. Esa ha sido la que hasta ahora, de una manera o de otra, se ha aplicado en Europa, hasta que ha venido la crisis y nos hemos dado cuenta que los impuestos no daban suficientes, porque si se ponían muy fuertes se marchaban a otros espacios y, por tanto, el mecanismo de redistribución no funciona suficientemente. De ahí la precariedad de las políticas en el aspecto social, la pierna social. Y ahí sí que hay una diferencia de consideraciones políticas. Tal como yo lo veo, y si no me corregís, yo creo que el Partido de los Socialistas Europeos insiste en que todavía se puede avanzar en el papel redistribuidor del Estado y que por lo menos hay que mantenerlo y quizá perfeccionarlo. Y en el Partido Popular Europeo yo diría que está más a la búsqueda, es decir, le gustaría incorporar el sector privado, es decir, el mercado también a la redistribución, pero en este momento es un tema en estudio, es decir, no es un tema que esté resuelto. Podemos decir, hay esta fórmula, porque
Efectivamente han fallado dos aspectos. El sector bancario, que en lugar de dedicarse a financiar la producción, se ha dedicado a financiar la especulación, y ahora se están adoptando medidas para dificultar este tema. Se han tomado, y que para los propios estados también resultaba más fácil endeudarse para redistribuir que pensar que hace falta de alguna manera potenciar la economía y los mecanismos de redistribución para que ese reparto final sea más justo. Y creo que una de las cosas que vamos a tener en estas elecciones es una discusión sobre ese tema. Es decir, creo que hay las posturas mantenidas por el Partido de los Demócratas y Socialistas y por el Partido Popular Europeo va a ser diferente. Y ahí vamos a tener los ciudadanos que mojarnos en cuál nos parece que va a resultar mejor, si es la que va a dar más papel a los poderes públicos o la de los que creemos que hay que asociar al sector privado a esa tarea también. Le pongo un ejemplo, que es el de la privatización de la gestión de hospitales. ¿Es buena? ¿Es mala? Ese es un ejemplo muy concreto que está. ¿Cómo se redistribuye mejor? ¿Cómo se aplica mejor cómo dentro de la propia gestión y veamos a un reparto más justo con la colaboración privada o no? Ese es un ejemplo de división política, y habrá otros muchos, porque yo creo que en esta campaña electoral ese tema será fundamental, porque es fundamental para el desarrollo de la economía europea. Aparte de encontrar nuevos impuestos. Sé que también es necesario que no se puedan evadir y que graven la economía financiera. Es decir, hasta ahora la economía financiera es la que más se ha librado de la carga impositiva en Europa. El Parlamento está discutiendo ahora ya el impuesto sobre transacciones financieras. Solo 9 países lo quieren. Pero ese tipo de impuestos y los impuestos sobre los combustibles, el céntimo sanitario, pero que sea de verdad un impuesto sobre combustibles legal, esos son caminos que hay que seguir explorando, porque son actividades que tienen que contribuir al reparto de renta y no quedarse sin ese reparto. Bueno, la pregunta responde, se puede interpretar que responde un poco a la invitación de ser críticos con respecto a la Unión Europea. Es verdad que en muchos países se tiene el sentimiento de que hay un desmantelamiento del estado del bienestar impuesto o como consecuencia de políticas que vienen impuestas desde la Unión. Y vete a Grecia y desde luego ese sentimiento está mucho más a flor de piel y con más razones desde luego del que también lo tenemos en España. Y como en todo fenómeno complejo hay parte de verdad y parte que no es exactamente cierto, pero es verdad que en Europa del Sur estamos reduciendo, no voy a decir desmantelando, pero reduciendo mucho los estados de compensación social, vamos a llamarlo así. Eso es una cosa bastante innegable y es en parte consecuencia de unas exigencias que nos vienen de Europa de restablecer equilibrios macroeconómicos que habíamos perdido como consecuencia de malas políticas nacionales y también de malos diseños de algunas instituciones europeas que ahora se reconocen. O sea, yo no soy de los que creen que Europa lo ha hecho todo bien. El propio ministro de Guindos el otro día hacía una crítica a las políticas que se han aplicado desde Europa, por la que le voy a cobrar royalties, porque son prácticamente las mismas que yo vengo haciendo desde hace algunos años, y me alegro que se haya convertido a la verdadera religión, pero en fin, le ha costado un poco. Es decir, hay hoy un sentimiento de que algunas políticas europeas no han sido adecuadas y que hemos hecho algunas cosas con errores de diseño importantes. El construir, y lo decimos en nuestro manifiesto, el construir una unión monetaria sin un prestamista de última instancia, el construir un mercado único sin un mínimo de armonización fiscal y social, crea problemas que deben ser corregidos. Y sobre eso ciertamente no hay unanimidad ni acuerdo entre distintos puntos de vista políticos sobre cómo corregirlos, ¿no? Lo ha dicho muy bien
profesor Gil Robles. Y ese es el debate europeo. Y ojalá que sea el debate europeo. ¿Hay alternativas a las políticas de austeridad? Si las hay, las elecciones son el gran momento para ponerlas sobre la mesa y discutirlas y ver cuáles son sus ventajas e inconvenientes relativos. Y desde luego muchas instituciones europeas hoy tienen elementos de disfuncionalidad que deben ser corregidos. Y los europeos tendríamos que ser capaces de hacer algunas de las cosas que proponemos en nuestro manifiesto. Desde luego, un impuesto sobre transacciones financieras o un impuesto sobre las emisiones de CO2 para financiar un desarrollo más sostenible. Se podría hacer, se debería hacer. El problema es que hay o no hay acuerdos sobre eso. ¿Qué apoyos sociales tienen unas políticas y otras? ¿Y cómo se dirimen los apoyos sociales en democracia? Pues en las elecciones. Pero los europeos no irán a votar a las elecciones si no perciben que se les ofrece algo sobre lo que elegir. La elección viene de elegir. Y hasta ahora la elección europea ha estado enmascarada por un consenso amplio, porque todos más o menos estábamos de acuerdo en eso de más Europa, más Europa. Bueno, depende de cuál, ¿no? Ya no basta con decir más Europa, la gente quiere saber de qué Europa se trata. Y ese es el gran debate. Lo que usted plantea es parte de esta invitación a la crítica. Pero no echemos el bebé con el agua sucia, ¿no? O sea, una cosa es criticar Europa como se ha hecho y otra cosa es pasar de ella. Bueno, el Parlamento Europeo está haciendo un informe que creo que está muy puesto en razón, en un tema en el que yo, por lo menos personalmente, y creo que lo compartimos, plantea un problema bastante serio desde el punto de vista de la legitimidad de las decisiones, porque la Troika está compuesta por un representante de la Comisión, otro del Banco Central Europeo y otro del Fondo Monetario Internacional. La presencia del Fondo Monetario Internacional se puede explicar porque Europa es el mayor contribuyente, pero nos ha costado mucho a los europeos. Por ejemplo, en relación con potencias emergentes como China o como Brasil, a las cuales pues hubo que ir a explicarles que había que echar una mano a Europa para que saliera del agujero. Entonces, claro, decían, oiga, pero usted, pues está muy bien, pero resulta que ahora nosotros que tenemos una renta per cápita 10 veces inferior, tenemos que ayudar a que los europeos salgan del problema. Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión que plantea la presencia del Fondo Monetario Internacional yo creo que es bastante seria, teniendo en cuenta una cosa, y es que el fondo ha sido el único que ha reconocido errores graves en la gestión de la crisis, porque Pepe Borrell ha dicho una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que, bueno, todo el mundo ha cometido errores y cada uno tiene que ver lo que ha hecho en casa, pero hay una gestión que es la que ha agravado la situación de una manera espectacular, que es la de Grecia, en relación con la cual lo que se dice es que solamente se iba a hacer por una vez, en vez de decir nos hemos equivocado, lo cual ha agravado mucho la situación de la crisis. Y desde ese punto de vista, yo creo que es muy conveniente que el Parlamento Europeo, de una manera muy clara, señale un problema que es un problema europeo muy importante y que en España debatimos poco. Lo debaten mucho más los alemanes, curiosamente. Los alemanes han discutido, por ejemplo, sus rescates, los han debatido en el Bundestag, y el nuestro también. Nosotros no lo hemos debatido en el Congreso de los Diputados ni se ha informado. Y señalo una cosa, y es que concretamente el presupuesto europeo en este momento está, el presupuesto 2014 aproximadamente, porque ha bajado curiosamente, está en torno a 100.000 millones de euros anuales. 145 y 138. 138 sí, supera un poco, pero ha bajado. Hemos puesto 700.000 millones de euros entre los europeos, entre todos, en el mecanismo de estabilidad, que está relacionado directamente con esta cuestión. 7 veces el presupuesto aproximadamente. Y España, que ha recibido 40.000 millones en el rescate parcial de la banca, ha puesto 83.000 millones.
Es decir, que nosotros también hemos pagado por Grecia, hemos pagado por Chipre, hemos pagado, y también han pagado los griegos por nosotros, ¿eh? Y simplemente, hablando de los desequilibrios, Italia y España han puesto más dinero para los rescates que Alemania. Solo hablamos de Alemania. Y este es un problema democrático que tenemos también que hacer frente. Es decir, saber lo que estamos pagando, por qué lo estamos pagando y cómo lo pagamos, y no solamente pedir, porque también estamos contribuyendo. Y eso, de una manera muy clara, plantea cuál es la inadaptación o la inadecuación de nuestras instituciones en relación con la gravedad de la crisis. Pero en cualquier caso, ya para no alargarme más, yo creo que es muy positivo que el Parlamento Europeo ajuste cuentas en este tema antes de acabar la legislatura. A mí me parece que es de una salud democrática elemental. En cuanto a los componentes de la Troika, no es que sean mejores ni peores, son unos funcionarios que lo que hacen es, bueno, pues cumplir con su cometido, con el que les han dado, pero vamos, eso, en fin, va desde lo de los hombres de negro y demás, pero lo que está mal es que haya esa especie de enviados de una institución con un nombre un poco soviético, ¿verdad?, que impresiona, porque parece que, vamos, que son unos comisarios que vienen a ajustarte y tal. No, mire usted, o sea, aquí lo que hay que saber es lo que nos estamos jugando juntos y qué es lo que ponemos cada uno, cosa que no la debatimos y no la explicamos suficientemente entre nosotros, ¿eh? Y ese también es un elemento democrático fundamental. Tendríamos opiniones diferentes sobre el tema, ¿no? Y no quiero yo arrogarme la representación de todos sobre el primer tema, ¿no? Es decir, el austericidio. Yo he escrito y dicho muchas veces, y posiblemente sobre eso no tendríamos una posición común, que las políticas de rigor han sido excesivamente rápidas y en detrimento de las políticas de crecimiento. Ahora parece que se pretende rebalancear más y dar más importancia al crecimiento que tal. Pero creo que la Unión Europea ha cometido errores importantes en la respuesta a la crisis que la han agravado en vez de resolverla, y que hubiese sido mejor una política más gradual en el tiempo, de manera que la corrección de los desequilibrios necesaria no hubiese generado una espiral deflacionista. Eso lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente una institución maoísta, ¿no? Exactamente, ¿no? El Fondo Monetario Internacional te dice, oiga, ustedes se han equivocado y han pisado demasiado el freno y se les ha parado el motor, se les ha calado el motor. Bueno, eso responde a muchas razones psicológicas. Yo creo que a los griegos se les quiso castigar más que ayudar al principio. Los griegos han hecho trampa y merecen ser castigados, y se les dejó dinero, sí, pero a 3 años y al 7% de interés. A un país que está casi quebrado, dejarle dinero al 3 años y al 7% de interés no es precisamente una gran ayuda, ¿no? Mejor eso que nada, porque si no se hubieran muerto ahogados, pero después ya lo corrigieron y ahora se habla de dejárselo a 50 años sin interés. Esta es la pequeña diferencia, ¿no? Yo siempre digo que si Trichet hubiese dicho en el verano del 2009 lo que acabó diciendo Draghi en el verano del 2012, si hubiese dicho lo mismo, hoy haré todo lo necesario para salvar el euro, pues probablemente nos hubiésemos ahorrado buena parte de la crisis. ¿Por qué no se dijo? Pues porque éramos prisioneros de una determinada concepción de lo que decían los tratados, de lo que podía hacer el Banco Central y de las relaciones de fuerza, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues posiblemente la respuesta no ha sido óptima. Bueno, es el momento de discutir si hay otras mejores, ¿no? Las elecciones deberían servir para eso, y yo espero con mucho interés ese debate. Pero que no sea un debate retórico de decir, mi objetivo es crear puestos de trabajo, porque ese es un objetivo de todos. Nadie lo va a contestar. El problema no es proclamar objetivos, sino definir políticas que permitan conseguirlos. Ese es el reto, de verdad. Bueno, seguro que el tema da para muchísimo tiempo. Sobre la cosa forestal,
seguramente hay más opiniones, yo no soy un experto, pero recordemos por qué Europa desarrolló su política agraria y no otras políticas. ¿Por qué nos dio por empezar por la agricultura? Pues porque éramos un continente hambriento. Porque después de la guerra, Europa era un continente que vivía de, casi diría, la caridad alimentaria del resto del mundo. Y había que garantizar la supervivencia alimentaria. Y para eso había que dar rentas a los agricultores. Y esa razón originaria, que tenía toda su razón de ser en los años 50, probablemente no tenga la misma razón de ser hoy. Pero durante muchos años los europeos quisieron garantizar su supervivencia alimentaria desarrollando su agricultura y garantizando rentas a los agricultores. Y no tenían la misma preocupación con respecto a los bosques, ¿no? Probablemente hoy esa preocupación debe ser sustituida por otras, no sé si los bosques u otras, porque el tiempo ya ha cambiado y no tenemos el riesgo de morirnos de hambre. Y probablemente nuestra política agraria pues, también ha tenido efectos colaterales negativos sobre las políticas agrarias de otros países, cuyas agriculturas hemos, no diré que arruinado, pero condicionado negativamente por nuestras políticas de precios garantizados. Pero, en fin, eso sería una discusión muy interesante, pero que seguramente San Quirce no nos perdonaría si siguiéramos ocupando su local. ¿Alguno más quiere añadir algo? Yo suscribo lo que ha dicho Pepe y le dejo la finca. No, realmente el debate es interminable, claro, porque son dos posturas muy diferentes. Hay una postura que es la que mantuvo primero Alemania, que fue la de proceder a un recorte básico de sus gastos y, por tanto, tener una economía más equilibrada, con menos déficit, y luego ha dicho, pues si yo lo he hecho, los demás lo tienen que hacer también. Estoy simplificando, pero eso ha sido el razonamiento que siguen manteniendo muchos alemanes y holandeses. Si nosotros primero hemos saneado, los demás les ayudamos, pero para que saneen también, porque si no, el agujero no se subsana y vamos a tener que estar saneando para el futuro. Y yo creo detectar en los últimos consejos que hay la impresión de que en este proceso de saneamiento, bien o mal llevado, hemos llegado al momento en que hay que empezar a fomentar el crecimiento. Y eso lo veo incluso en la posición española, porque lo he visto mantener ayer en la posición que mantuvo el ministro de Asuntos Exteriores en la inauguración de la exposición sobre Europa que se hizo ayer por la mañana. La primera vez que veo a un ministro de Asuntos Exteriores decir que él es federalista, ministro de Asuntos Exteriores español, no es una cosa habitual. Y que había que votar al PSOE también. Y fue un alegato de que España en el Consejo iba a tomar una posición en favor de un relanzamiento, que tampoco era muy normal, y me da la impresión de que es una posición que están negociando con Francia y con Italia en este momento. Luego, de alguna manera, el balance interno de la Unión en este sentido está cambiando. Pero eso se va a discutir en las elecciones. Efectivamente, en las elecciones una de las discusiones va a ser menos recortes y más relanzamiento, y otros que dirán ya hemos saneado y ahora más relanzamiento. Pero no vamos a perder el adelgazamiento, como esas personas como yo, que en cuanto ha adelgazado 4 kilos ya se pone a comer y vuelve a recuperar los 4 que había perdido. Bueno, pues unos nos van a decir, no, hay que seguir un menú de saneamiento, y otros dicen, ya estamos anémicos y hay que crecer. Ese es un debate básico de las próximas elecciones, y es un debate básico en Europa mientras no encontremos una dieta que nos permita mantenernos en el peso bueno, es decir, no estar anémicos y tampoco ser unos tripudos como algunos que ya lo hemos conseguido ser y nos cuesta perderlo. Tenemos un reto económico en las próximas elecciones, con las distintas versiones. Sabemos
nos han revelado ya que hay candidatos de casi todos los partidos políticos europeos, menos del Partido Popular Europeo. José María no ha querido soltar prenda. La semana que viene sabremos cuál es ese candidato, aunque hay runrunes, pero bueno, tampoco los vamos a decir. Y yo no quería terminar el acto sin recordar que efectivamente la batalla por las próximas elecciones es un poco el modelo, la batalla sobre el modelo económico de la construcción de Europa, Europa más justa socialmente o Europa en otra dirección, sino que también el Parlamento Europeo tiene una labor fundamental en la defensa de los valores democráticos de Europa, no solamente la orientación económica. Un solo ejemplo, porque uno de sus presidentes está aquí. Cuando yo era comisario y tuve problemas al descubrir en algunos países europeos, concretamente en Kosovo, que con motivo de la guerra de Afganistán había cárceles secretas mantenidas, entre otras cosas, por los Estados Unidos en Kosovo y en algún otro país, el único que me ayudó fue el presidente Borrell. Cuando hablamos en Bruselas, le dije, mira, o el Parlamento Europeo hace un debate sobre lo que está pasando, o aquí no se va a mover nada y algún país estará secretamente colaborando en la tortura, como luego fue. Y yo te puedo decir cómo. Y sin dudarlo un momento, a partir de ahí empezó ese debate y se terminó con la famosa prisión de Kosovo y se terminó con otras muchas cosas más. Yo por eso se lo agradezco hoy aquí también, porque yo desde el Consejo de Europa no podía forzar esa batalla y desde el Parlamento Europeo se dijo no, los valores de la democracia son estos y eso, la tortura en Europa y en secreto, no se puede tolerar. Bien, señores, nada más. Yo creo que aquí podemos levantar la sesión agradeciéndoles la presencia a los tres con un gran aplauso. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.